Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Bienvenidos y bienvenidas a Código Cero. Estamos muy felices, muy contentos por estar nuevamente con ustedes, llevándoles un programa más de este espacio que ya saben que gracias a Asociación Tangushil, pues nosotros estamos aquí platicando todos los martes y viernes a través de Radio Guacamaya 98.1 FM. Y también pues estamos en canales, hay varios canales en los cuales se transmite Código Cero. Y esto es gracias al gentil patrocinio de estos canales que de forma voluntaria y gratuita dijeron, sí, nosotros queremos que Código Cero esté en nuestro espacio. Y estos canales son pues en el departamento de Petén. Nos puedes ver en Maxicable los martes y jueves a las 9 de la noche en tu canal local. Ahora si vives en el departamento de Izabal, pues nos puedes ver de 6 a 7 de la noche. En este caso sería los miércoles y los sábados. Y también estamos acá en Isavisión, canal 19, en STV, y estamos en Canal 2 Puertos. Estos son como los medios en los cuales puedes vernos, puedes escucharnos, y también hay otros para interactuar directamente con nosotros, pero ya Grace les va a contar cómo lo pueden hacer y también nos va a contar de qué vamos a estar hablando. Bueno, el día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema que la verdad puede que muchas personas consideren que ya lo saben y de repente después de este programa dicen, tal vez no lo sabía tanto o tal vez no estaba tan bien informada. Y es que el día de hoy vamos a hablar sobre qué hago si no uso protección durante el delicioso, durante las relaciones sexuales. ¿Qué hago si tuve relaciones y no utilicé protección? ¿Qué sigue? ¿Qué prosigue? ¿Cuál es lo siguiente? Ajá. Entonces vamos a hablar y brindar información sobre el uso correcto de la píldora anticonceptiva de emergencia, la PAE o la pastilla del día después, como mucha gente la conoce. El programa del día de hoy va a estar enfocado en eso, así que ustedes pueden aprovechar para hacernos todas las preguntas que tengan o de repente contarnos algo que les nazca de su corazón, y para eso hay diferentes vías de comunicación y Yori nos va a comentar cuáles son estas vías. Bueno, en este caso para poder dejar su comentario, porque posiblemente hayan muchas dudas, porque este es un tema que si bien es cierto, es tabú, sigue siendo un tema que no se habla mucho, es un tema, o sobre todo este es un producto que es con mucha consumido. Ajá. Entonces es una situación bien compleja porque muchas personas, obviamente las mujeres, las consumen sin tener en cuenta de qué están hechas, cuántas hormonas tienen, cuáles son los efectos, cómo se toman, cuándo, cuáles son, por ejemplo, cada cuánto se deben de tomar. Todo esto y más lo vamos a platicar el día de hoy para que te quede clarito y tú digas sí o no se toma, y vamos a hablar también de situaciones de riesgo en las cuales se debe de tomar, porque bien lo mencionaba Grace, el tema, vamos a estar hablando de la píldora anticonceptiva de emergencia, así en mayúscula, y es por eso que nos puedes dejar tu comentario en Facebook, búscanos como Código Cero, escríbenos al 46010161 y pues ya sabes que puedes ver también como nuestros posts y todo el contenido a través de Instagram, estamos como Código Cero-radio en Spotify, y también estamos en TikTok como Código Cero-bajo, ¿verdad? Así es. Así que estas son como las líneas para comunicarte directamente con nosotros, así que sin más casaca, vamos a empezar platicando acerca de las situaciones de riesgo durante el delicioso, porque Grace mencionaba, o sea, ¿qué hago si no utilicé protección? Pero hay muchas situaciones en las cuales voluntaria o involuntariamente se puede o no utilizar protección, y cuando no se hace, cuando la protección no está ahí, ¿qué debo hacer? Sí, hay que tomar en cuenta que cuando uno inicia su vida sexual, por ejemplo, cuando toma la decisión de iniciar con relaciones sexogenitales, entonces viene y uno puede tomar la decisión de tener prácticas seguras o prácticas de riesgo. En el caso de la segunda es como que la mayor cantidad de gente, las prácticas sexuales que tiene son prácticas de riesgo y muchas veces ni siquiera lo saben. Cuando hablamos de una relación sexogenital de riesgo, es aquella relación sexogenital que atenta contra tu salud, que te pone en peligro a ti por un embarazo no planificado o que te pone en peligro a ti para adquirir una infección de transmisión sexual. Por eso siempre recomendamos el uso del condón, porque el condón es el único método anticonceptivo que te va a prevenir una infección de transmisión sexual y un embarazo no planificado. Pero sucede que en muchas ocasiones cuando tenemos a una persona
persona que queremos mucho y estamos en el mero momento, a veces no utilizamos protección. ¿Por qué? Porque de repente no hay mucha práctica para ponerlo y es como, ay, ya, mejor no, o ya en ese momento no hay, o de repente el único que tenían no lo pusieron bien y ni modo. Hay muchas razones por las cuales tú puedes llegar a tener una práctica de riesgo en donde no utilices un condón, y estos escenarios pues obviamente te orillan a decir, híjole, después de la emoción, después de toda la calentura, ¿y ahora qué hago? Porque ya te entró el 20, ya tu cabeza está fría. Ya pensaste. Cuando ya sudaste, cuando ya el cuerpo se enfrió, la mente se calentó y ahora es ¿Y ahora qué, verdad? ¿Qué prosigue? Exacto. Y el qué tanto nos expongamos al riesgo, obviamente va a influir en nuestra edad, nuestro contexto, nuestra cultura, nuestra área geográfica, porque no todos tenemos acceso a métodos anticonceptivos como otras personas. La edad influye porque no todos estamos preparados para recibir información o no nos la brindan. Entonces, tu contexto tiene mucho que ver con qué tanto te pongas en riesgo. Y hay que mencionar también que estos accidentes, que la verdad son accidentes porque uno dice después, híjole, ¿verdad? Es cuando se rompe también el condón. O sea, de repente tú tenías la intención de ponértelo, pero por una u otra razón se rompió y decís, ala, me protegí y me pasó esto. Entonces, ¿qué sigue ahora? Y si tú no querés un embarazo y no querés también como decir, bueno, se rompió el condón, no sé, al final si termine, si no termine, ya ni sabes qué pasó, porque ya tu cabeza está pero haciéndose un montón de miedo, ¿no? De miedo, no quiero ser papá, no quiero ser mamá. Entonces, ¿qué pasa cuando se rompe el condón o qué pasa cuando tenemos relaciones sin condón? Pues ahí viene la pastilla anticonceptiva de emergencia, y Johnny nos va a comentar un poquito más sobre eso. Sí, y es que cuando hablamos de situaciones de riesgo, lo mencionaba Grace, hay muchas situaciones de riesgo, hay otras que son emergencias, pero así del instante, hay algunas que te da como chance de, bueno, lamentarte, de ir pensando, como en el caso del condón, ¿no? Decís, ok, se rompió el condón, sentémonos, platiquemos qué hacemos, porque no sabemos qué onda, te pones incluso a pensar cuándo me vino, cuándo toca, o sea, ¿será que estoy en mis días fértiles o no? Y se vuelve un descontrol, ¿no? Entonces, incluso cuando hablamos de situaciones de riesgo involuntarias, podemos hablar cuando, por ejemplo, se está planificando con las píldoras diarias y de repente se olvidó, y cuando te das cuenta, hijo de la máquina, yo llevo 3 días sin tomármela. Y decís, ajá, me chispotea. ¿Y ahora qué onda, va? ¿Qué hago? ¿Será que hay riesgo de un embarazo? ¿No lo hay? Hay muchas dudas que surgen en torno a este tipo de situaciones que son involuntarias, que pasan porque por alguna razón pues suelen ocurrir durante el encuentro sexogenital, y es ahí cuando ya terminas ese momento que te das cuenta que hay un riesgo, y en este caso el riesgo es, si es tu pareja, pues de un embarazo, ¿no? Pero hay otras situaciones en las cuales se puede salir más de control y pueden ser más peligrosas, como por ejemplo, si hablamos de situaciones de riesgo, una de ellas puede ser tener relaciones sexogenitales con consentimiento con un desconocido. Entonces, es decir, de forma voluntaria, yo miro a alguien en el concierto, yo miro a alguien en la disco, yo miro a alguien, conocí a alguien, un amorcito de verano por ahí en la playa, y de repente me gustó, y ese tipo de situaciones hizo que tuviera una relación sexogenital con él o ella sin conocernos más allá del hola, de lo físico y todo el rollo, y sin protección. Ese tipo de situaciones requieren una atención, porque ahí no solamente está el riesgo de embarazo, si como no lo conoces, también existe el riesgo de las infecciones de transmisión sexual. También está tener relaciones sexogenitales sin consentimiento. Cuando hablamos sin consentimiento, hablamos de esas situaciones donde, por ejemplo, si se conocieron en una disco, ya uno de los dos estaba pasaditos de copas y todo el rollo, ahí ya no hay un consentimiento y estamos hablando de situaciones de abuso, y sobre todo estas pueden ocurrir con personas conocidas o desconocidas, porque al final, si no hay consentimiento, estamos hablando de abuso. Y si hablamos de abusos, pues vamos a encontrar que también son emergencias todos los casos de violencia sexual que ocurren con menores de 14 años. Entonces, en estas ocasiones o en estos casos específicos, sí, definitivamente son momentos en los cuales, cuando se da el abuso, sí o sí hay que correr y hacer algo para poder, en este caso, no poner en riesgo la vida de las niñas, que puede ser no solamente el tema de la PAE, sino también una PrEP, ¿no? Que son los medicamentos que se toman para poder disminuir los riesgos de adquirir una infección de transmisión sexual. Aquí ya los mecanismos se activan a otro nivel y ya son
otras instituciones las que tienen que intervenir para poder cuidar la vida. También, por ejemplo, que no hayan acceso a métodos o sobre todo que se haya olvidado, ¿no? Por ejemplo, estabas utilizando la inyección o las píldoras y de repente olvidaste la fecha o se te pasó una semana y no te pusiste la inyección en la fecha que debías hacerlo. Entonces, cuando este tipo de situaciones suelen ocurrir, pues ya hay una emergencia latente, ya hay acciones que se deben de tomar para poder prevenir y sobre todo para poder decir, ok, ¿será que quiero un embarazo o no? Si estoy con la persona con la cual en este momento queremos tener un embarazo, y si no es así, hay que buscar alternativas. Y como lo mencionaba Grace, pues existen en este caso algunos procedimientos que te pueden llevar a tener una solución para estas situaciones tan complejas. Y también tener relaciones sexogenitales con más de una persona. Entonces, cuando sabemos que obviamente esto no es de ahora y históricamente siempre ha existido, que hay personas que tienen relaciones sexogenitales con más de uno a la vez. Entonces, cuando este tipo de situaciones pasa y no se tienen como los cuidados adecuados, no existe esa protección adecuada, entonces sí hay mucho riesgo, no solamente de los embarazos, sino de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, cuando hablamos de relaciones de riesgo, son todas, absolutamente todas aquellas en las cuales puede haber un riesgo muy alto de adquirir una infección de transmisión sexual o un embarazo no intencionado, no planificado, no deseado. Este tipo de situaciones ponen en jaque, ¿no? Porque por lo general siempre hay una solución para poder prevenir un embarazo, pero cuando ya hablamos de las infecciones de transmisión sexual, que ahí son otros 20 pesos, ahí la cosa se complica un poco más. Porque hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Que hoy vamos a estar hablando acerca de la PAE. Ya en el segundo bloque vamos a entrar a platicar un poquito acerca de qué es, cómo se toma, todas las dudas que tengan con respecto a la píldora anticonceptiva de emergencia o píldora del día después, como comúnmente llamada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si de repente, ok, me la tomé, hice todo el procedimiento adecuado y resulta que no hay un embarazo, pero apareció una ITS? Entonces, todo eso también se puede prevenir tratando de evitar estas situaciones de riesgo, que algunas se pueden, otras pues definitivamente no están en nuestras manos poderlas manejar, como es el caso de la violencia sexual, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones hay que saber que también existen otro tipo de procedimientos como la toma del PrEP, que son medicamentos que tristemente son muy caros y que no en todos los hospitales hay y que solamente se dan en caso de violencia sexual. Entonces, si tienes, por ejemplo, una práctica sexual con un desconocido, una desconocida, y después de todo el momento de calentura te cae el 20 de que te pusiste en riesgo y que tu salud está en riesgo, pues hay que buscar alternativas, y la PrEP tendría que ser una, pero no está disponible para todas las personas, sino que solamente en casos de violencia sexual. Y es ahí donde tenés que valorar, ok, un condón me lo regalan en muchas instituciones, en los centros de salud, los puedo comprar a un precio accesible en las farmacias, pero cuando hablamos del PrEP estamos hablando de más de, creo que son más de 1,700 quetzales que valen las pastillas estas. Entonces, al final estamos hablando de un precio sumamente elevado por no utilizar un método, en este caso de barrera, como lo es el condón. Entonces, ahí, para ir dejando nada más la idea, vamos a irnos a un pequeño corte y al volver vamos a hablar ahora sí de qué es la PAE. Ya pasaron estas situaciones o estos escenarios que planteamos, qué hacer, cómo tomarla, dónde la consigo, cuál es el costo. Todo eso lo vamos a platicar en el siguiente bloque, así que no te vayas. Esto es Código Cero, sin misterios. Estamos de regreso en Código Cero hablando sobre qué hacemos después de tener una práctica de riesgo. O sea, ¿qué hago si no uso protección durante el delicioso, durante las relaciones sexogenitales? Y pues ya platicamos sobre qué es una situación de riesgo y por qué es importante también, ahí sí que protegernos, pero que estar conscientes que cuando son emergencias surgen y que son reales, pero que también hay una solución a esas emergencias. Ahora, en este segundo bloque vamos a platicar a más profundidad sobre la PAE. PAE es la píldora anticonceptiva de emergencia.
Entonces tú decís, no entiendo, la pastilla anticonceptiva de emergencia, ¿qué es eso? Ah, la pastilla del día después. Bueno, mucha gente conoce a esta pastilla por la pastilla del día después. Así. ¿Y qué hago si no utilicé condón? Tómate la pastilla el día después, le dicen a una. Pero en realidad su nombre es la pastilla anticonceptiva de emergencia. ¿Por qué es importante esa E en el nombre? Porque es para emergencias. No es un método anticonceptivo que tú puedas utilizar cada vez que tú tenés un encuentro sexogenital, sino que hay que estar conscientes que esta pastilla es también una pastilla que nos ayuda en momentos de riesgo o en momentos en los que ahí sí que las cosas surgen de una u otra forma, pero saber que puedes tener acceso a ella, pero no abusar tampoco, porque después hay implicaciones y eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. Esta pastilla de emergencia, como les digo, mucha gente se la toma al día siguiente porque le dicen pastilla del día después. Entonces, si tú tenés relaciones hoy en la noche, si tú te la tomas, la gente se la toma normalmente al día siguiente. Pero si ustedes se ponen a leer en la cajita, cada marca va a tener su rango de tiempo. Algunas dicen que te protege hasta 72 horas. Esto no es para que tú tengas la pastilla ahí a la par y esperes, sino que es porque en algunos lugares no hay acceso inmediato a las pastillas y a muchas mujeres de repente les va a tocar esperar un poquito más de tiempo que a otras que solo van a la farmacia y ya la obtienen. Entonces, lo ideal es que te tomes esta pastilla lo antes posible. Mucha gente dice es la pastilla el día después, entonces se la toman al día siguiente. Y eso no es así. Entre más rápido te la tomes, mejor. ¿Por qué? Porque entre más te tardes va a ser un poquito más jugarle a las probabilidades y no queremos tentar al destino. Entonces, lo ideal es que tú te la tomes nomás, ya la tengas a la mano, te la tomas y ya. No esperes nada porque al final puede que hayan implicaciones complicadísimas para eso y la puedes conseguir en cualquier farmacia cercana que tú tengas. El precio te va a sorprender porque créanme, son caritas, dependiendo de la marca, son caritas. Entonces, yo siempre digo, cuando una persona tiene relaciones sin protección y a cada rato está comprando pastilla anticonceptiva de emergencia, es como tiene sus implicaciones económicas porque sí es carito, entonces sale más barato protegerse. ¿Y cómo funciona la PAE? O sea, ¿cómo funciona esto en nuestro cuerpo? Entonces, lo que hace en el cuerpo de las mujeres, porque es la mujer la que obviamente se la tiene que tomar, es que inhibe la ovulación o la retrasa. Cuando hablamos de retrasar, estamos hablando de que retrasamos la liberación del óvulo, del ovario. Para entender esto, tú tenés que saber cómo funciona tu ciclo menstrual. Para saber cuando yo te digo, retrasa la liberación de un óvulo del ovario, puede que para ti sea, ¿qué es esto? Es chino. Pero obviamente sabemos que en nuestros días fértiles, somos fértiles porque ya anda un óvulo que ya salió de un ovario buscando un espermatozoide. Si tú tienes una práctica de riesgo y hay una eyaculación y obviamente ya hay un óvulo afuera y un espermatozoide adentro, no hombre, ahí va a haber un embarazo. Pero si tú te tomas la pastilla, lo que va a hacer la pastilla es que posiblemente o retrase esa liberación o inhibe la ovulación para que tú puedas pues protegerte de un embarazo. Ahora también actúa con el moco cervical. ¿Por qué? Porque de repente el óvulo ya salió y el espermatozoide ya está buscándolo, ¿verdad? Pero si tú te tomas la pastilla anticonceptiva de emergencia, pues esta pastilla afecta el moco cervical y esto obviamente también afecta, supone que es como que a los espermatozoides les va a costar traspasar como la barrera del moco cervical porque va a estar más como espesa, ¿no? Cuando nosotras estamos ovulando, nuestros fluidos son como claritas de huevo, o sea, como la consistencia de una clarita de huevo. Eso para que pues rapidito llegue si hay un embarazo que se dé y hay que ayudarle al espermatozoide. Pero como no queremos eso, lo que hace la pastilla es que vas a sentir incluso tus fluidos como distintos y el moco cervical va a estar un poquito más grueso, por decirlo así. Entonces, la pastilla va a hacer de todo para que tú no quedes embarazada,
pero hay que saber bien cómo funciona, porque mucha gente dice, no, es que esta es mala, mucha gente dice, no, que al final es malo para las mujeres tomarlo. Afecta tu ciclo menstrual, sí, o sea, posiblemente te la tomes y haya un retraso menstrual o un adelanto menstrual, afecta tu ciclo menstrual, por ende afecta tus hormonas, por ende te va a afectar a ti, pero lo que va a lograr es su objetivo, de que no vas a quedar embarazada. Ahora, si tú quieres pasar por eso cada vez que tengas un encuentro sexogenital, entonces ahí también tienes que ponerte a pensar en que es tu salud la que estás poniendo en riesgo, por eso es solo para emergencias. Sí, y es que cuando hablamos de la PAE o la píldora anticonceptiva de emergencia, también es importante conocerla. Si tú no la conoces, es esta que te la presentamos por acá. Entonces, le damos la cordial bienvenida a la PAE. Entonces, por acá está una PAE, como lo ven, es una pequeña píldora, no es muy grande, y la cual pues tiene todas estas funciones que ya mencionaba Grace, ¿no? Poder inhibir que si va a haber una ovulación, pues que no pase. Y si ya pasó, entonces que el moco cervical se vuelva grueso o espeso para que los espermatozoides no pasen de esa barrera y así no se puedan encontrar. Entonces, anteriormente, hace algunos años, hablemos del 2002, 2005 por ahí, hablar de la PAE era un tema súper tabú en Guatemala. ¿Por qué? Porque se pensaba que la PAE era una pastilla abortiva. Entonces, científicamente, luego de muchos estudios, ya muchos países han reconocido que que estaban equivocados. Porque lo que la PAE hace en este caso es evitar que se dé un embarazo. Si ya hay un embarazo, aunque te tomes la PAE no te va a pasar absolutamente nada. Entonces, tampoco es ideal que te la tomes, pues, porque lo que vas a tener van a ser efectos secundarios de los cuales ya vamos a hablar. Pero no es una píldora abortiva, es una píldora para prevenir que los embarazos se den cuando hay situaciones de violencia, situaciones inesperadas, falló un método y todo lo que ya hablamos en el bloque anterior. Entonces, es por eso que el costo por acá va a depender de la farmacia, de la marca donde se compre. Todas estas mezclas de factores, marca y farmacia, van a depender del costo, pero por lo general andan entre 75 quetzales como la más cómoda o accesible, y he escuchado de algunas de hasta 300 quetzales. Por ahí más o menos se manejan los costos de esta píldora. Entonces, como lo mencionaba Grace, ¿no? Si de repente decís, no, es que vamos a hacer el delicioso y no pasa nada, amor, yo te compro la PAE. Entonces, hay muchas situaciones que hay que pensar. Por ejemplo, estás hablando de un día de trabajo para la gran mayoría de guatemaltecos. Entonces, sí que es un tema que, a pesar de que en la gran mayoría de farmacias las venden en las áreas rurales, por ejemplo, es muy difícil conseguirla. Se consigue más en las áreas urbanas. Incluso hoy en día hay países que apenas están regulando su uso. En Honduras es un país de los que apenas el año pasado se hizo regular el uso de la PAE y que era prohibido hasta hace poco. Entonces, ¿por qué? Porque se pensaba y se tenía la mala información de que era una píldora mala, ¿no? Que hacía daño y todo el rollo. Lo que sí, como todo medicamento, como todas pastillas, tienen efectos esperados en este caso, o como se conocen, efectos secundarios. ¿Cuáles pueden ser estos efectos que pasan si una mujer se toma la pastilla? Entonces, acá, dentro de los efectos comunes, esperados, habituales, que le ocurren a la gran mayoría de mujeres, pero que no necesariamente a todas, está en lo que mencionaba Grace, ¿no? Lo primero que va a hacer es alterar el ciclo menstrual. Puede ser que tu ciclo te venga antes de la fecha, que te venga después de la fecha, que no te venga o que te venga de forma normal. Pero hay en otras ocasiones que hay un manchado, porque por ejemplo hay muchas mujeres que se asustan y dicen, no, es que yo me tomé la PAE hace 2 días y desde entonces estoy manchando. Entonces dice, ¿qué será? ¿Será que me voy a morir? ¿Qué pasa? No, es un efecto secundario de la PAE que es totalmente normal. ¿Por qué? Porque así actúa, va a alterar el ciclo normal. Otra de las cosas que va a hacer, si altero el ciclo normal, es porque va a haber un desorden hormonal. Entonces, este desorden hormonal ahí sí que es normal, por así decirlo, porque al final, pues, la PAE tiene una carga grande de hormonas y que va a hacer ese desajuste. Y es por eso que pasa este desorden menstrual también que suele ocurrir. ¿Qué otras cosas pasan si me tomo la PAE? La gran mayoría de mujeres experimenta un leve dolor de cabeza, posiblemente tengan ganas de vomitar,
dolores de estómago, sensibilidad en las mamas, es decir, en los pechos. Este tipo de situaciones suelen ocurrir como muy frecuentemente. Entonces, una de las cosas básicas que siempre se recomienda es, ok, pues ya hubo una situación de riesgo y hay que resolverla, te vas a tomar la PAE, hay que acompañarla con algo. Si eres de las personas que es muy propensa a vomitar cosas, lo ideal es tomártela con una nauseol o acompañarla con una fruta, por ejemplo, un banano. No tomarla, por ejemplo, en ayunas, no hacerlo con alimentos livianos, por ejemplo, no he comido nada, solo me voy a echar mi tacita de café y me voy a tomar la PAE. En el pastel, ¿no? Por ahí la situación no va a pasar muy bien porque al final vas a tener mareo, sensibilidad y un montón de situaciones más que ya mencioné y que son producto de la PAE, que son totalmente normal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una mujer dice, ok, me tomé la PAE y me siento como ganas de vomitar y de repente, guácala, que saca todo, saca los buitres ahí y vomita? Entonces, si está dentro de un rango de 2 horas, es decir, después de tomarse la píldora, han pasado apenas 2 horas o menos, se tiene que volver a tomar otra PAE. ¿Por qué? Porque no le hizo efecto, entonces va a tener que volverse a tomar otra, y es por eso que la recomendación es, ok, si quieres que funcione bien y tú conoces tu cuerpo, sabes que no eres muy buena para los medicamentos fuertes, lo ideal es que en este caso se acompañe con una nauseol o también que se coma bien, o sea, bien, si vas a desayunar, almorzar después de la cena, en el momento que te la vas a tomar, que hayas comido bien, luego tomártela, esto para que tu estómago ahí todo tranquilo, todo bien y pueda resolver. ¿Qué pasa ahora? Porque aquí la pregunta del millón, y es una de las situaciones que más acontece, que más pasa y que a muchas mujeres les preocupa, ¿no? Que en el espacio de Asociación Tangushil nos han preguntado un montón de veces este tipo de cosas, situaciones diferentes, como por ejemplo, tuve relaciones sexogenitales con mi novio, él no quiso usar condón cuando le dije que me comprara la PAE, dijo no porque terminé afuera, o no porque no estás en tu periodo, como que él es el que tiene el periodo no menstrual, ¿no? Y un montón de situaciones que pasan donde a las mujeres pues no tienen el acceso, no tienen los recursos para comprar una PAE, porque lo mencionábamos, no son tan accesibles para la gran mayoría de las personas. Entonces, ¿qué hago si tuve una situación de riesgo? No tengo los 75 quetzales para buscar la más barata que hay. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para poder prevenir un embarazo no intencionado? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es utilizar algo que se conoce como el método Yuspe. Entonces, el método Yuspe básicamente es hacer una PAE de forma casera, entonces, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Compramos, o si tenemos a la mano, por ejemplo, un blister de pastillas de Planificar, que las hay, recordemos que hay de 28, que son las que traen el hierro, estos que está por acá en rojo, son para los días de menstruación, y es el hierro para poder fortalecer el cuerpo de las mujeres y todo el rollo, y están las mini píldoras que traen 21. Pero vamos a poner de ejemplo estas que están acá, que son las que traen 28 pastillas. Entonces, si yo no tengo el dinero para poder comprarme una PAE, lo que puedo hacer es hacer el método Yuspe, lo cual consiste en cortar 4 pastillas de las blancas. Me las tomo, eso sí, de un solo. Es complejo porque puede asustar, puede no ser pensar. Invasivo. Ajá, sí, puede ser como juela, es bastante, pero este es el procedimiento. Entonces, si yo sé que tuve una práctica de riesgo y no quiero un embarazo no intencionado, lo más rápido que puedo, entonces compro, porque son más accesibles, cuestan muchísimo menos que las PAEs. Entonces, compro una de estas, o si ya tengo, o voy al servicio de salud, ahí las dan completamente gratuitas. Corto 4, me las tomo, esto con el mismo procedimiento, comer bien, o por lo menos tomarse una nauseola, un banano, algo fuerte en el estómago, tomarse 4, esperar que pasen 12 horas, corto otras 4 y me las tomo. Entonces, es decir, son 2 dosis de 4 pastillas, cada dosis con un intervalo de 12 horas entre toma. Esto es hacer una PAE casera, por así decirlo, y a esto se le conoce como el método Yuspe, y este método funciona y tiene casi la misma efectividad, es como no es casi nada la diferencia, entonces en comparación de esto. Entonces, muchas personas, por eso es como, o sea, aquí es tomarte una pastilla, pero si haces el método Yuspe,
básicamente es tomarse 8 pastillas de estas. Entonces, por eso es que muchas personas dicen, no, mejor compro la PAE. Si hay una situación de riesgo y tenés la posibilidad de una PAE, lo puedes hacer. Pero si no tenés los recursos y lo que querés es evitar a toda costa que sea un embarazo no intencionado, pues te dejamos la solución, el método Yuspet. Recuerda, con pastillas que tienen 28 blisters, son 4 cada 12 horas, 2 tomas. Entonces ya con eso, si no se vomitan y todo, pues entonces ya vas a poder estar segura de que vas a poder prevenir un embarazo no intencionado. Recordar también que este método, pues que aparte de que es seguro, es completamente seguro, no tienes que preocuparte de, y si me tomo 8 pastillas en un intervalo de 12 horas, ¿será que voy a ir a parar al hospital? No, son totalmente seguras, es un método económico, es accesible porque podemos encontrarlo en muchos lugares. Lo que sí es que puede ocasionar náusea, lo mencionaba, los mismos efectos que la PAE, y lo que más tiende a ocurrir es el tema de las náuseas porque son 4 pastillas, y obviamente tú te tomas 4 pastillas, tu mente también va a decir, es bastante, entonces si va a jugar un poco este tipo de situaciones. Lo importante es estar seguro y sobre todo tomar en consideración que tanto la PAE como el método Yuspet no cuidan de infecciones de transmisión sexual, te protegen contra embarazos no deseados, no intencionados, pero contra las infecciones nice. Así que vamos a irnos a un pequeño corte y al volver ahora vamos a platicar un poquito acerca de pues cómo me tomo la PAE, cuál es la forma correcta, cuánto tiempo es el intervalo para tomarla. Todas las dudas que queden sobre la PAE las vamos a resolver en el siguiente bloque, así que no te vayas. Esto es Código Cero, sin misterios. Estamos de regreso en Código Cero, ya en la parte final del día de hoy, en este programa hablando sobre la pastilla anticonceptiva de emergencia. Entonces, pues vamos a estar hablando sobre, en este caso, cuándo debemos de utilizarla. O sea, ya sé que es una PAE, que ya sé que es la pastilla el día después, ya sé que es de emergencia, pero ¿cuándo me la tomo? O sea, ¿cuándo sí, cuándo no? Y es que la pastilla del día siguiente, o la pastilla anticonceptiva de emergencia, es un método para prevenir embarazo. No es un método de planificación, no es un método anticonceptivo, no es un método que tú puedas utilizar en todos tus encuentros. Solo es una forma en la cual tú puedes prevenir un embarazo de emergencia. Cuando tenés una práctica de riesgo por X o Y razón, la que te va a salvar es la pastilla del día después. El propósito de este anticonceptivo de emergencia es obviamente que no surja un embarazo después de que se tuvo relaciones sexuales de riesgo. Eso ya lo hemos mencionado anteriormente. Entonces, cuando utilizas un método anticonceptivo y este método falla, ahí pues entra la PAE. Puede ser con el condón que se te rompa, puede ser con la pastilla, las píldoras que sí serían los métodos anticonceptivos, o la inyección hormonal que de repente se te haya olvidado, que de repente ni te recordabas que tenías que ponértela, se te fue la onda o el condón se rompió. O sea, cualquier situación que pueda llegar a pasar y que sea de emergencia, pues la pastilla el día después te va a servir en este caso. Y obviamente esto no tiene que utilizarse con mucha frecuencia. De que puedes hacerlo, puedes hacerlo. De que se te va a complicar ahí el día a día cotidiano por los cambios hormonales, se te va a complicar porque obviamente esta pastilla tiene muchísimas hormonas. Yo siempre he dicho, si tú sos de las mujeres que constantemente se está tomando una pastilla del día después, mejor opta por una píldora anticonceptiva de esos, el blister, de las que te tomas todos los días, que Johnny pues mostró ya en televisión y en el en vivo. Tómate tómate las píldoras anticonceptivas, porque esas píldoras anticonceptivas están diseñadas para regular las hormonas día con día, y así tú vas a vivir, vas a tener una vida sexual activa más plena porque sabes que estás protegida. Ahora, si te tomas la pastilla el día después en cada encuentro sexogenital, la cantidad de hormonas es demasiado y va a ser más como, te va a irritar más como el día a día, porque obviamente van a haber cambios hormonales. Ahora, la pastilla el día después no resulta adecuada de tomar, o los resultados no resultan ser los que uno espera cuando una es alérgica, o por ejemplo
ejemplo, así como hay personas alérgicas al látex, al condón, que no pueden utilizarlo, también está la posibilidad de que hayan mujeres que sean alérgicas a los componentes de la pastilla. Entonces, obviamente, en esta situación no se puede utilizar. O si se está tomando ciertos medicamentos, esto puede disminuir la eficacia de la pastilla del día después, que también ha pasado con métodos hormonales, con la inyección anticonceptiva. A veces hay que estar bien informada sobre cuándo utilizar las hormonas en este caso, porque si estamos tomando medicamentos y es específicamente un medicamento que afecta la eficacia, pues obviamente ahí vamos a estar pues ahí con el pendiente y con la ansiedad, que la pastilla pues al final nos va a hacer sentir incómodas porque estamos medicándonos y estamos tomando anticonceptivos o la pastilla al día después y no queremos que surja un embarazo. Hay que tomar esto muy en cuenta. También para las mujeres que tienen sobrepeso u obesidad, también hay indicaciones que pues esta pastilla no va a ser tan eficaz en la prevención de un embarazo como en las mujeres sin sobrepeso. Y también esto hay que saberlo, hay que informarnos, porque no es solo venir y comprar y tomar y ya, sino que imagínate, de repente tú lo haces y no te das cuenta que está afectando la eficacia por X o Y razón, entonces el resultado de eso va a ser un embarazo, y justamente eso es lo que queremos evitar. Sí, y es que hay muchas recomendaciones y cosas que mencionar con respecto a la píldora anticonceptiva de emergencia, y una de ellas es que si una mujer va a tomar la píldora anticonceptiva de emergencia, lo recomendado por todos los médicos es que después de esto se puede utilizar un método anticonceptivo regular. Ajá. Lo que mencionaba Grace, ya sea que optes por las pastillas, por las inyecciones, o si quieres un método de más duración, como en este caso sería un implante subdérmico o una T hormonal, podrían ser como algunas opciones. También pues tomar en cuenta que la pastilla, muchas personas piensan, pero ya te tomaste la pastilla, ahorita le podemos dar duro contra el muro que no pasa nada, Nel pastel. Entonces el periodo de protección de la píldora anticonceptiva de emergencia es sumamente corto. Incluso los médicos recomiendan que 6 días después de haberse tomado la pastilla ya se empiece a utilizar un método anticonceptivo, y lo que te podría proteger de un embarazo sería un rango de entre 72 a 120 horas, que serían más o menos entre 5 días por ahí. Entonces sí hay que tener en cuenta este tipo de información para no meter las patas por ahí y que se dé un embarazo. Entonces siempre hay que tomar en cuenta este tipo de cosas. Sobre todo lo que mencionaba Grace es algo fundamental, y la pregunta del millón. Entonces, ¿cada cuánto me puedo tomar una píldora anticonceptiva de emergencia? La respuesta sería cada vez que exista una emergencia, pero como personas lo que se debe hacer es tratar de mitigar, tratar de prevenir que estas emergencias ocurran. Si es que ocurren, entonces lo ideal es no exceder de 3 pastillas al año, es decir, no tomar más de 3 PAES durante un año entero, con un intervalo de 4 meses entre cada toma. Entonces hay mujeres, hemos escuchado casos que dicen, es que y en el mes yo me tomo hasta 4 o 5 PAES. O sea, lo que está haciendo es una locura en su organismo, y sobre todo en el tema hormonal, porque hay un descontrol que no sabe ni cuándo le vaya a venir la menstruación. En estos casos hasta los médicos se arriesga un embarazo. Sí, porque ya vamos a hablar de eso, pero si no lo metemos de una vez, y es el caso de que se puede crear esa resistencia. ¿Qué significa que se cree resistencia? Es que aunque te tomes el medicamento ya no te va a hacer nada. Pasa, por ejemplo, cuando alguien padece mucho de gripe, ¿no? Entonces de repente es como voy a la farmacia y pido unas pastillas para la gripe, pero de repente llega a tal punto que decís, pero yo me las tomo y ya no me hacen nada, y te dicen, no, es que usted ya tiene resistencia a ese medicamento, tiene que tomarse otro más fuerte. Y eso mismo pasa con las PAE cuando las mujeres se las toman muy frecuentemente. Uno, que crean un desorden hormonal y menstrual terrible en su cuerpo, y 2, pueden crear resistencia a la PAE, y es decir, que ya no les haga efecto, solamente les cause los estragos hormonales, pero que ya no les haga efecto, y que esto haga que pues se dé un embarazo, entonces que se corra el riesgo. Entonces, para dejarlo claro, 3 veces al año con un intervalo de 4 meses entre cada toma. Entonces, ¿qué tan efectiva es la PAE? Porque muchas mujeres es como, ok, pero si me la toma, ¿cuánta efectividad tiene? Y esa es la información importante que hay que saber.
Si te tomas la PAE dentro de las primeras 12 horas, entonces, y aquí el error que mencionaba Grace también, entonces decir, es que yo sé que la pastilla se llama pastilla del día después, entonces la mujer dice, ok, tengo mis prácticas hoy y al otro día me la tomo en la noche. Ya pasaron más de 24 horas, pierde efectividad. Entonces la píldora se toma lo más rápido posible. Si se toma antes de las 12 horas después de haber tenido el encuentro sexogenital, el nivel de protección es de un 98%, casi llegando a 99% según los expertos. Entonces, cuando se toma después de las 12 horas, entonces ya estamos hablando de una efectividad del 85%. Si se toma después de las 72 horas, es decir, después de los 3 días, la efectividad baja hasta un 50%. Y ahí ya es suerte. Ahí es lo que te tocó. Entonces realmente ya no tiene mucha eficacia y es por eso que se debe tomar lo más rápido posible. También algo que ya habíamos mencionado es que no repercute, no interrumpe ningún embarazo. Si hay un embarazo, pues aunque te tomes una PAE no te va a hacer absolutamente nada, porque un embarazo ya existió y su función era prevenirlo. Lo que va a hacer es que te va a causar los malestares y sobre todo los efectos secundarios que ya habíamos mencionado. Y también pues, ¿cómo saber si funcionó la PAE? Que esa es otra pregunta del millón, porque acá el tema y lo que confunde es que puede ser que la menstruación te baje antes o que no te baje, y que de repente te tomaste la PAE y decís, no, pero ya llevo 10 días de retraso, estoy embarazada, la PAE no me funcionó. La única forma de saber si la PAE funcionó o no es haciéndose una prueba de embarazo. Entonces, si la prueba de embarazo sale negativa y tienes retraso menstrual, es simplemente un efecto esperado de la PAE. Entonces no hay nada de qué preocuparse, sino que más bien estar tranquila para que el ciclo se vuelva a regular en el siguiente mes. Eso es lo que hay que hacer, y sobre todo pues tomar en consideración que el método es una carga bastante alta de hormonas, por lo cual pues definitivamente va a causar efectos muy esperados y muy grandes posiblemente en el ciclo menstrual, y es por eso que no se debe tomar como un método anticonceptivo. Es por eso que es indispensable que si estás pensando tener prácticas de riesgo, se utilice un condón, un método por ejemplo ya sea hormonal o de barrera, el que más te convenga. También una recomendación interesante, ¿no? Que por ejemplo, estas son dudas frecuentes que nos han llegado, es si estoy dando de mamar, es decir, acabo de tener un bebé y pues tuve relaciones sexogenitales con mi pareja y resulta que me entró el 20 que ya puedo quedar embarazada y me tomo una PAE, ¿esto afecta en este caso a la lactancia? La respuesta es depende el tipo y la marca de la PAE que se compre, porque PAEs, píldoras anticonceptivas de emergencia, son todas las que te venden así, pero la marca, la diferencia porque tienen componentes. Hay algunas marcas en las cuales sí se recomienda que la leche durante 24 horas después de haberse tomado la PAE sea sacada y tirada. Entonces, y hay otras píldoras, por ejemplo esta, que no, definitivamente si ya te tomaste la PAE y estás dando de lactar, no pasa absolutamente nada. Entonces, esa información también es importante tenerla, y esto pues para poder cuidar también no solamente de tu salud, sino también la salud de un bebé si es que ya lo hay. Y con esto pues esperamos haber resuelto la gran mayoría de las dudas. Tratamos de abordar las más comunes y las más frecuentes sobre el uso de la PAE, y recordar e insistir que es una píldora anticonceptiva de emergencia que debe ser utilizada nada más en momentos sumamente importantes, delicados, para prevenir un embarazo no deseado o no intencionado. Así que con eso nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por siempre estar en sintonía de Código Cero. Mi nombre es Johnny Guzmán. Yo soy Grace Mendoza. Y esto fue Código Cero, sin misterios.